tardes. Bueno, les voy a pedir un favor muy grande. Vamos a mantener el micrófono inactivo con el fin de que no se genere interferencias, distracciones. Vamos a dar inicio en el día de hoy a nuestra inducción. Bienvenidos. Para nosotros como SENA es todo un gusto poderlos tener en nuestro hogar, en nuestra institución. Desearles el mayor de los éxitos durante toda esta etapa que ya han dado inicio. Me presento, mi nombre es Ana Patricia Gómez y hago parte del equipo de la unidad de etapa productiva. Soy una de las instructoras encargadas de hacer seguimiento de etapa productiva, que es el tema principal pues de la noche de hoy. Me acompaña mi compañera Jenny Rodríguez. Le voy a dar la palabra a ella para que les brinde un pequeño saludo. Es otra de las instructoras de seguimiento y ya les iremos contando en este rato de la charla qué es la etapa productiva, quiénes la conforman y cuál es el fin que tiene esta. Jenny, tienes la Buenas palabra. noches, buenas noches, gracias Ana por la invitación, gracias muchachos por asistir a esta inducción de bienvenida y darles a conocer, tomarse en el tiempo para poderles dar a conocer qué es la unidad de etapa productiva. Bienvenidos y escuchemos con atención la presentación de nuestra compañera. Bueno, tal como les acaba de decir mi compañera Jenny, los invitamos a que estén muy atentos. Hoy es una información muy general. Ya les vamos a contar que durante todo ese proceso de etapa lectiva, ustedes van a tener otros encuentros similares como el que estamos teniendo en el día de hoy con información de etapa productiva, pero es muy importante que esta información inicial la vayan teniendo clara, se vayan proyectando a cuál será esa alternativa a la cual ustedes, digamos, van a elegir para poder hacer sus prácticas. Voy entonces a pasarme a la ventana de presentación. Jenny me va a estar apoyando, aceptando a los nuevos compañeros que se vayan conectando. Como les dije, esta charla está siendo grabada y la idea es ponérselas o disponérselas a ustedes posteriormente en la plataforma de Sayuna para que puedan también tenerla como un material de consulta. Les recuerdo y agradecemos que mantengan sus micrófonos inactivos. Em, por cuestiones de orden y de que podamos pues como entender muy bien toda la temática que está propuesta para hoy, primero vamos a abordar esa información general y al final de la charla daremos un espacio para atender dudas, inquietudes que quizás se presenten. ¿Listo? Entonces, ahora sí, muy atentos. Voy a pasarme entonces a la ventana de presentación. Tal y como lo están observando, entonces ustedes se han matriculado a los respectivos programas formativos en la Regional Antioquia al Centro de Comercio. Como les venía diciendo, pues entonces nuestro tema central para hoy es, por favor, inactiven los micrófonos. Muchas gracias. Es etapa productiva. ¿Pero qué es? ¿Quiénes la conforman? Como lo pueden ver en la diapositiva que estoy proyectando, nosotros estamos conformados bajo una unidad denominada la UNEP, o sea, Unidad de Etapa Productiva. ¿Qué es lo que hace realmente la UNED? La UNED está conformada por un líder, quien junto con un grupo de instructores llevan a cabo, programan y hacen todo el acompañamiento de lo que es la etapa productiva. En esa UNED están tanto los instructores que hacen seguimiento de etapa productiva a los aprendices de la formación titulada presencial
Y también hay un equipo de instructores que somos los responsables de hacer el seguimiento de etapa productiva a nuestros aprendices virtuales, a los que están bajo esta formación virtual. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, eso pues ya es de conocimiento de ustedes. Tenemos una oficina en el centro de comercio. Esa oficina está en el quinto piso del centro de comercio y es la oficina 509. ¿Quiénes conforman la unidad? Les estaba mencionando ahorita, ¿sí? Entonces, nuestra unidad de etapa productiva está conformada por un líder de contrato de aprendizaje, que es el señor Oscar Javier Rincón Forero. Oscar es la persona encargada de todo el relacionamiento corporativo con las empresas, ¿sí? Ustedes, muchos quizás han escuchado de que hay empresas que patrocinan, ¿cierto? Hay aprendices con contrato de aprendizaje. Entonces, digamos que la labor o una de las labores principales que realiza nuestro líder Oscar es precisamente todo ese relacionamiento corporativo, ¿sí? Las empresas que son las llamadas a hacer ese aporte de cuota ante el SENA, se convierte entonces en los aprendices que pasan a ser patrocinados, ¿sí? Por dicha empresa. Tenemos el tecnólogo de contrato de aprendizaje, es uno de los apoyos que tiene el señor Oscar bajo su liderazgo. Henry Ospina es el encargado o es quien apoya todo lo relacionado con el manejo de un aplicativo. Ustedes durante toda la formación van a estarse familiarizando y van a estar escuchando que les vamos a estar hablando de diferentes plataformas y de diferentes aplicativos. En este caso, la que le compete a etapa productiva, ¿sí? Es el aplicativo del sistema de gestión virtual de aprendices, ¿sí? Aquí tenemos la sigla y es conocido también, lo pueden relacionar como el aplicativo de Caprendizaje. ¿Qué es lo que hace este aplicativo? Para todos nuestros aprendices que están interesados por optar bajo un contrato de aprendizaje, o sea, quieren ser patrocinados por una empresa. ¿Y qué es eso de ser patrocinados? Es que muchas empresas, desde que están en etapa lectiva, les brindan la posibilidad de poder tener un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Y durante esa etapa lectiva reciben un apoyo de sostenimiento. Una vez termina la lectiva, pues pasarían entonces a la etapa productiva en esa empresa. Como les digo, puede darse las dos situaciones. Empresas que empiezan a patrocinar desde etapa lectiva o empresas que solamente patrocinan cuando ya llegan a ese momento de prácticas, a la etapa productiva. Pero para poder aspirar o poder postularme y poder tener la oportunidad quizás de tener un contrato de aprendizaje, requieren obligatoriamente estar registrados en ese aplicativo. Entonces ya quizás muchos se están preguntando, ay, qué rico, me interesaría mejor tener un contrato de aprendizaje, ¿cómo hago? ¿Cómo, dónde me tengo que registrar? Toda esa información relacionada con el aplicativo, el señor Henry Ospina es quien se encarga de orientar esas charlas. Hola, ¿no me están escuchando? Es que activaron un audio, ¿me escuchan bien? Una preguntita. Sí, señor. Muchachas y compañeritos, aprendices, les recuerdo, la sección de preguntas las vamos a dejar para el final de la charla. ¿Listo? Con el fin de que entonces se nos empieza a dispersar mucho nuestra charla y pues el objetivo es poderles brindar hoy esta información general sobre etapa productiva y una vez terminemos de entregarles toda esta información, daremos paso a la participación por parte de ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces, como les venía diciendo, el señor Henry Ospina es quien se encarga de realizar las charlas informativas sobre el manejo de ese aplicativo del sistema de gestión virtual de aprendices.
¿Cómo van a poder ustedes acudir o cuándo son esas charlas? Estas charlas realmente son programadas en común acuerdo con el aprendiz vocero que tenga la ficha. Muy seguramente, no sé si ya les hablaron de esa figura o les van a hablar más adelante de ella, o si no, a través del instructor vocero de la ficha. Sería como la persona encargada de solicitar ese espacio. ¿Listo? Entonces, para que queden tranquilos, van a poder recibir información al respecto, cómo es que pueden registrarse en esa plataforma, cómo es la forma en que usted podría buscar en esta plataforma cómo postularse a un contrato de aprendizaje. Y la otra parte del grupo que conforma la unidad de etapa productiva son los instructores de seguimiento. Yo ahorita les hacía una aclaración y era que tenemos instructores de seguimiento asignados a la formación titulada presencial. Y tenemos un staff o un grupo de instructores de seguimiento para realizar a la formación titulada virtual. Como lo pueden ver, en este caso, las personas que tenemos acá registradas, entre esas aquí la presente y mi compañera Jenny, somos los encargados de realizar ese seguimiento. ¿Cómo es? O sea, una vez la ficha se matricula, así como están en el caso de ustedes, se matriculan, a la unidad de etapa productiva les notifican cuáles son esas fichas nuevas que iniciaron en el centro formación. Y ahí es donde en coordinación con nuestro líder de etapa productiva es que nos hacen la asignación de fichas, ¿cierto? Entonces, cada una de estas personas que tenemos acá tiene a cargo una serie de fichas de seguimiento. Ustedes pues ya en un futuro muy cercano, pues van a ser asignados a alguno de nosotros. Como les dije anteriormente, no solo van a tener este encuentro de etapa productiva, van a tener otras charlas adicionales durante ese proceso de lectiva y donde paulatinamente se van a ir enterando de mucha información que manejamos alrededor de la unidad. Les mencionaba ahorita, bueno, quienes van a estar interesados por la alternativa de contrato de aprendizaje, sí o sí deberán estar registrados en este aplicativo, en este sistema. ¿Por qué? Porque en este sistema es donde las empresas, sí, consultan y postulan vacantes para que los aprendices se puedan precisamente postular a procesos de convocatorias, de selección y así puedan finalmente obtener un contrato de aprendizaje. Entonces, el contrato de aprendizaje será una de esas posibilidades que ustedes tienen para poder optar y definir bajo qué modalidad van a hacer sus prácticas. Esa alternativa, ustedes son quienes la eligen. ¿Sí? Nosotros como SENA no inferimos en eso. Cada uno de ustedes tiene el derecho y la autonomía de decidir por cuál alternativa va a realizar sus prácticas, dependiendo de qué, de muchas condiciones y situaciones en las que usted se encuentre. Entonces, ya habíamos hablado que la persona indicada y la que es responsable de este proceso es el señor Henry Ospina. ¿Qué es entonces la etapa productiva? Desde el comienzo hemos estado hablando de este término. Muchachos, ustedes como aprendices SENA, digamos, van a tener dos momentos o dos etapas más bien. Una que es la etapa lectiva. Durante la etapa lectiva, ustedes van a estar en formación, ¿sí? Con todas esas competencias y resultados de aprendizaje que tiene estipulado el diseño curricular del programa al cual ustedes se han matriculado. Sean técnicos o tecnólogos, ¿sí? Van a tener entonces la duración normal de los programas en etapa lectiva, normalmente son de 18 meses.
Una vez terminen etapa lectiva, van a pasar a lo que se denomina etapa productiva. La duración de etapa productiva es de 6 meses. En síntesis, ahí tenemos entonces los 2 años que dura una tecnología en el SENA. ¿Cuál es el fin de la etapa productiva? Primero que todo, es un requisito obligatorio que deben de cumplir todos nuestros aprendices, sea que hayan sido matriculados en una carrera técnica o en una carrera tecnológica. Entonces, es un requisito obligatorio. ¿Para qué? Para poder optar por la certificación final del programa. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es ese propósito que tiene la etapa productiva? Es precisamente que ese aprendiz vaya y realice sus prácticas, aplique todos esos conocimientos que recibieron durante qué formación o durante qué etapa, durante la etapa lectiva. Entonces ahí ustedes tendrán la oportunidad, ¿cierto?, de poder mirar y aplicar todos sus conocimientos, todas esas habilidades, todas esas destrezas, actitudes y valores. Porque nosotros como institución no solo los formamos a ustedes desde la parte técnica, a ustedes también se les forma desde la parte del manejo de habilidades blandas, ¿sí? Estos componentes son esenciales dentro de las exigencias del mundo laboral actual. Entonces, lo que busca nuestra institución es formarlos de una manera integral, no solo en aspectos de conocimientos técnicos, sino también desde esa parte humana, ¿sí? Desde esa parte del ser. Momentos. Ahorita ya les había mencionado que este no es el único encuentro que van a tener de etapa productiva. Van a tener otras charlas adicionales durante su formación. ¿Cuáles serán esas charlas que ustedes van a tener? Como se les indicó en un principio, la charla de hoy es una charla informativa, es una charla muy general sobre lo que es la etapa productiva y cuáles son esas alternativas a las cuales usted pues puede tener acceso. Durante esa formación lectiva, básicamente van a tener 3 encuentros más, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros clasificamos o denominamos esos encuentros o esas charlas? Nosotros los llamamos momentos de inducción de etapa productiva y van a tener 3: momento 1, momento 2 y momento 3. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá en esta charla, en este próximo encuentro? El momento de inducción 1 normalmente se programa al mes de que ustedes hayan iniciado su etapa lectiva. Ustedes en este momento se encuentran en el proceso de inducción, ¿cierto? De inducción general de toda la institución. En un mes más o menos, muy seguramente los van a estar contactando, les van a estar reportando a través del anuncio de la plataforma Sayuna, que esa es nuestra plataforma académica. Como les dije, durante todos estos días ustedes se van a estar enterando que en la institución manejamos varias plataformas. De hecho, para ustedes poder llegar hasta acá, donde se encuentran en el día de hoy, tuvieron que haber hecho un proceso de registro en la plataforma de Sofía Plus, ¿cierto? Entonces, nuestra institución cuenta con una serie de plataformas y aplicaciones y pues obviamente ustedes poco a poco se van a ir enterando de cuáles son esas plataformas y aplicaciones que nosotros manejamos desde la parte académica administrativa. Entonces, ese momento 1 próximamente a ustedes se les va a notificar el día y la hora en que deberán nuevamente conectarse para recibir una información mucho más detallada, aparte de esta información que estamos viendo hoy. En ese momento uno van a poder conocer un poco más de detalles acerca de esas diferentes alternativas que tenemos de etapa productiva. ¿Quién les va a orientar esa charla?
Ya en ese momento uno, momento dos y momento tres, quien les va a orientar la charla es el instructor responsable de realizar el seguimiento de prácticas. Recuerden que ahorita en un principio yo comentaba que a nosotros nos distribuyen de acuerdo a las fichas que inician formación, ya a nosotros nos asignan unas responsabilidades de fichas, ¿cierto? Entonces ya ustedes saben que el grupo de instructores responsables de hacer el seguimiento de etapa productiva en la parte virtual son 5 instructores, los mencionaba ahorita al principio de la charla. Entonces ya saben que van a ser contactados próximamente para definirles cuándo será la fecha y hora de este encuentro, donde van a tener la oportunidad de conocer unos detalles adicionales sobre las diferentes alternativas. La inducción del momento 2. Esta inducción normalmente es programada en la mitad de tiempo de formación de etapa lectiva, ¿sí? Entonces, una vez lleven, recuerden que ustedes prácticamente ven 18 meses de formación lectiva, esta charla aproximadamente pues la estarán viendo o estarán convocados por allá más o menos en 9 meses, ¿sí? ¿Quién la va a orientar? Ya saben, el instructor responsable a cargo. Y tenemos la inducción del momento 3, perdón, esta inducción del momento 2, ¿cuál será el objetivo? Acá nuevamente se les refuerza información detallada de las alternativas de etapa productiva. Ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan avanzando en su formación que se les va a empezar a presentar muchas inquietudes sobre etapa productiva, sobre cuál alternativa. Es que yo estoy trabajando, pero mi trabajo y mis funciones no aplican y por ende pues no es como una oportunidad que yo tendría para que esa fuera mi alternativa de práctica, ¿cierto? O sea, hay un sinnúmero de situaciones que se les va a presentar a muchos de ustedes y por eso les digo, en el camino a medida que vayan avanzando, van a ver que posiblemente se les va a presentar muchas dudas al respecto. Y para eso, pues ustedes van a tener un instructor asignado que no solo podrán acudir a él cuando tengan estas inducciones, ustedes pueden a través del correo electrónico contactarlo y hacerle la consulta que requieran. El momento 3 ya está más es enfocado a informarles y orientarles cuáles son esas evidencias que ustedes deberán presentar durante su etapa productiva. Como lo pueden ver, esa inducción del momento 3 normalmente se hace 8 días o 15 días antes de que finalicen con su formación lectiva, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? De poderles, como les decía, orientar, indicarles cuáles son esas evidencias que ustedes deberán presentar durante los 6 meses. Se les da unas orientaciones específicas sobre esos formatos que ustedes deberán presentar durante sus prácticas, en qué espacio de la plataforma deben de registrar esas evidencias. Entonces, esta última inducción o este último encuentro de etapa productiva está enfocado es a eso. Ahora, darles unas orientaciones muy pertinentes y específicas sobre ese proceso que ustedes van a realizar en las prácticas. ¿Cómo es el seguimiento que nosotros como instructores les vamos a hacer? ¿Cierto? Porque es bien conocido de que si usted ya va a estar en una empresa haciendo prácticas y a usted lo va, digamos así, a regir ese reglamento y ustedes van a tener allá un jefe, un conformador, que es la persona que va a estar encargada de supervisar su labor, nosotros como institución, como SENA, también vamos a hacer seguimiento de esas prácticas que usted va a estar realizando durante esos 6 meses. Ahora sí, vamos a hablar de forma muy general, como les digo, pues
La palabra lo dice, esto es una inducción, ustedes están es en una inducción en donde están recibiendo información general de la institución y en este caso en el día de hoy pues van a recibir o han estado recibiendo una información general sobre etapa productiva. Entonces, aquí ya vamos a abordar cuáles son esas alternativas que están dispuestas o están disponibles para ustedes. Como les dije hace un rato, ustedes son quienes definen bajo qué alternativa van a hacer sus prácticas. Como SENA, recuerden que nosotros no asignamos o no le decimos es que usted tiene que hacer sus prácticas bajo esta alternativa, no. En esto usted tiene total autonomía de decidir de acuerdo a su situación, porque pues cada alternativa tiene, digamos, como unas características muy específicas. Como les dije, hoy no vamos a entrar a hablar detalladamente de cada una de esas alternativas. Lo vamos a hacer es de forma informativa. Y ya próximamente, más o menos en un mes, los van nuevamente a convocar y allí van a tener la oportunidad de conocer un poco más acerca de estas alternativas. Tenemos entonces esta primera alternativa, ya ahorita de pronto un preámbulo informativo acerca del contrato de aprendizaje, ya se les informó que para poder tener acceso a un contrato de aprendizaje, previamente deben de estar registrados en el aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices, porque allí es donde las empresas postulan vacantes para abrir convocatorias y luego, pues obviamente ellos son los encargados de hacer una selección, hacen el proceso de selección respectivo y la empresa finalmente es quien elige qué aprendiz pues va a estar en esa empresa bajo este contrato de aprendizaje, bajo este patrocinio. Entonces, básicamente, el contrato de aprendizaje es una forma de vinculación especial, contemplada dentro del derecho laboral y se define como un contrato formativo, en el cual la empresa cumple el papel de coformador. Miren que yo ahorita les hablé de esta palabra. ¿Y quién es el coformador? En otras palabras, va a ser su jefe inmediato en la empresa, va a ser la persona encargada de orientarle, de hacerle acompañamiento, de validar que usted esté cumpliendo con las actividades asignadas. Será la persona o quien este rol designe para poderle orientar, darle indicaciones. Usted allá cuando esté en su etapa práctica, lo que se busca es que la empresa le pueda generar a usted un plus de conocimientos, porque usted en la institución durante todo su proceso de formación, pues va a recibir ¿qué? Una serie de conocimientos, de aprendizaje. Y lo que se busca es que cuando usted vaya a etapa productiva o haga su etapa productiva, precisamente fortalezca mucho más esos conocimientos que recibió en el SENA. El contrato de aprendizaje tiene su propia normatividad, es la Ley 789 del 2002. Y como les mencioné, es un contrato formativo. Muchas veces los aprendices se confunden con lo que es todo lo que ocurre en un contrato de vínculo laboral. O sea, lo asocian, creen que es lo mismo. Muchachos, son dos cosas completamente diferentes. Esto no es un contrato laboral. El contrato de aprendizaje no lo rige la normatividad laboral, ¿sí? Por eso se habla que es un contrato formativo. Usted aquí en este contrato de aprendizaje no va a tener los pagos normales que hacen en una empresa cuando vinculan o le brindan un contrato laboral a una persona. No hay ese tipo de pagos. Aquí lo que o el aprendiz o los aprendices que vayan a estar bajo esta modalidad, lo que sí pueden tener derecho es a un apoyo de sostenimiento, ¿sí?
Y en ese apoyo de sostenimiento tiene un equivalente específico dentro de lo que equivale al día de hoy en Colombia a un salario mínimo legal vigente. Si es en etapa lectiva, tendrá derecho al 50% de ese salario mínimo legal vigente. Y si está en productiva, tendrá derecho al 75% del salario mínimo legal vigente. En ambas etapas tienen derecho además a tener afiliación a la EPS. Estando en etapa productiva, digamos como el tercer derecho que tienen es afiliación a la ARL, pero esto sucederá ya cuando estén en etapa productiva. Vamos a pasar entonces ahora a la siguiente alternativa. Vuelvo y les repito, de pronto para muchos aprendices que se han estado conectando o apenas se están conectando, hoy es una charla general informativa sobre las diferentes alternativas de etapa productiva. Ya saben que en un mes aproximadamente los van a volver a contactar, a citar para que puedan ver estas alternativas, pero de una manera mucho más amplia. Vínculo laboral o contractual, alternativa número 2. Esta alternativa realmente, ¿qué significa? Nosotros tenemos muchos casos de aprendices que en la actualidad se encuentran trabajando y resulta que esas funciones que realizan en su vínculo laboral actual están articuladas, ¿sí?, con su programa de formación. O sea, esas funciones que usted hace se relacionan con el programa que usted está estudiando actualmente. Entonces, esta podrá ser la oportunidad quizás para muchos de ustedes y podrán elegir esta alternativa como su oportunidad de práctica. ¿Qué requerimientos? Ya ustedes saben que paulatinamente se van a estar enterando de muchos más detalles de cada alternativa, ¿sí? Pero por lo pronto, quienes tengan, digamos, esta realidad, ya saben que podrá ser esa la oportunidad para que puedan realizar sus prácticas. ¿Bajo qué? Hay unos prerequisitos iniciales que hay que cumplir. Más adelante en esas charlas se les va a informar. Hay una documentación inicial que hay que presentar porque finalmente el inicio de prácticas bajo esta alternativa lo autoriza es la coordinadora académica de los programas, ¿cierto? En este caso de los de virtualidad. Entonces, digamos que esta es una buena oportunidad para todos aquellos aprendices que se encuentran trabajando y que esas funciones están relacionadas con lo que están estudiando. Es la única alternativa que está, digamos, autorizada, y esto pues es bajo normatividad, para que inicie sus prácticas 3 meses antes de finalizar con la etapa lectiva. Como quien dice, en el último trimestre de su formación, quienes tengan un vínculo laboral y este se articule con esas funciones de lo que usted está estudiando, perfectamente podrá dar inicio a sus prácticas en ese último trimestre. Es la única alternativa que, digamos, tiene este derecho. Las otras alternativas solo pueden iniciar realmente sus prácticas una vez hayan finalizado completamente con su etapa lectiva y obviamente que tengan todos sus resultados de aprendizaje aprobados excepto, ya saben, esta alternativa, pero las demás, o sea, ustedes no pueden iniciar sus prácticas sin tener todos esos juicios aprobados, todos sus resultados de aprendizaje aprobados. Entonces, quienes estén de pronto con esta posibilidad ya pueden ir pensando de que la alternativa que más les va a convenir precisamente será esta, la del vínculo laboral. Tercera alternativa, la que se denomina vínculo formativo o conocido también como pasantía. ¿Qué es realmente una pasantía, muchachos? Esta pasantía o esta alternativa de pasantía es de autogestión del aprendiz. ¿Cómo así que de autogestión?
A diferencia del contrato de aprendizaje, ustedes saben que hay un aplicativo donde realmente se pueden postular y mirar si pueden obtener un contrato de aprendizaje por medio de alguna empresa que los convoque, que los seleccione. Para las pasantías, el SENA no tiene un sistema donde tenga, digamos, unas empresas que soliciten aprendices bajo esta figura. Esa aplicación no existe, no la tenemos. Por eso les digo que las pasantías, si es su caso, si es la que realmente se acopla a su situación actual, pues será la alternativa que muy seguramente usted va a elegir. ¿En qué consiste? Pues que el aprendiz concerta con una empresa, con una institución o con una organización hacer sus prácticas. O sea, la empresa lo admite a usted para que usted lleve a cabo su proceso de prácticas durante ¿cuánto tiempo? Durante 6 meses. Recuerde que la duración de prácticas bajo cualquier alternativa como tal es de 6 meses. En este caso, para que el SENA le pueda, digamos, aprobar la realización de esta alternativa, también requiere cumplir con unos requisitos previos. Esos requisitos previos, pues los van a conocer en detalle en esa próxima charla, ¿sí? Entonces, hay que presentar una documentación previa porque quien da la autorización de inicio o no para esta alternativa también es la coordinadora académica. O sea, ustedes no pueden empezar su proceso de prácticas por un vínculo laboral, por una pasantía, sin la autorización del SENA, ¿sí? Esto incurriría en una falta y por ende esas prácticas no serían pues válidas. Pueden presentarse 3 tipos de alternativa, ¿sí? De apoyo a una unidad familiar, de apoyo a una institución estatal, una ONG o una entidad sin ánimo de lucro, o asesorías a pequeñas y medianas empresas. Hay algo muy importante y es que en las pasantías o en el lugar donde vayan a hacer las pasantías deben de estar legalmente constituidos. Ustedes no pueden hacer una pasantía en una empresa informal o que usted le diga a su instructor de seguimiento, no, es que esta es una empresa familiar, pero en un mes más o menos vamos a estar haciendo la gestión ante la Cámara de Comercio, bueno, y todo lo que esto implica. Pero yo puedo empezar de una vez mis prácticas, muchachos, no, usted podrá solo iniciar sí o sí esas prácticas es si la empresa está legalmente constituida. De lo contrario, el SENA no le va a avalar su inicio. Y lo otro muy importante, sea en esta o en cualquier alternativa, las funciones que ustedes vayan a realizar tienen que estar articuladas a ese programa que ustedes están estudiando. De lo contrario, esas prácticas no van a tener validez. Cuarta alternativa, proyecto productivo. El proyecto productivo, digamos, tiene como varias opciones internas como tal. En este momento, la que se está manejando y que está autorizada para llevarse a cabo dentro del centro de comercio es los proyectos productivos con Cennova. O sea, estos proyectos tienen un enfoque de ciencia, tecnología e innovación. Hay un prerequisito fundamental para los aprendices que de pronto vayan a optar por esta alternativa. ¿Cuál es ese prerequisito fundamental? Pues debe de realizar previamente un semillero de investigación por 6 meses. Normalmente estos semilleros, muchos de los aprendices se organizan, son muy juiciosos y lo hacen dentro de ese tiempo de etapa lectiva. Otros esperan a terminar su etapa lectiva y hacen el semillero. O sea, usted decide en qué momento va a ser el semillero, si lo que desea hacer es un proyecto productivo, es alternativa. Eh, Otros se han preguntado, pero bueno, yo hago el semillero, pero es que resulta que después se me presenta otra oportunidad, pude optar por un contrato de aprendizaje, me resultó una oportunidad laboral
y las funciones están relacionadas con lo que estoy estudiando, entonces yo mejor voy a hacer mis prácticas bajo esa alternativa, no hay problema. O sea, el hecho de que usted haga el semillero no lo obliga, ¿cierto? O no queda pues de que tiene entonces que hacer proyecto productivo, no. O sea, este será un plus para su conocimiento, pero que les quede claro que quienes opten por proyecto productivo deben de cumplir con este requisito. Hacer 6 meses en uno de los semilleros de investigación que tiene el centro de comercio. Hay unos instructores que lideran esta propuesta, esta información también la van a conocer más en detalle en la próxima charla que van a tener dentro de un mes. Hay unas inscripciones permanentes para hacer el semillero. Los semilleros también son totalmente gratis, muchachos. Esto no tiene ningún costo. Esto es asumido por la institución. Y pues, como les digo, es una oportunidad muy interesante porque allí les ayudan a ampliar muchos conocimientos sobre la parte de investigación, ¿cierto? Entonces, miren que es una competencia que ustedes podrán fortalecer a través de esta oportunidad de semilleros y que saben que es un prerequisito para poder optar y hacer proyecto productivo, hacer esta práctica bajo esta modalidad. Una vez hacen el semillero, tengan presente que siendo este el prerequisito, el proyecto productivo tiene una duración de 6 meses, para que no se me vayan a confundir o piensen que por solo hacer el semillero, ya con eso ustedes liberan ese requisito de etapa productiva. No, señores, ustedes deben de hacer ese semillero que dura 6 meses y quedarían autorizados para realizar sus prácticas por proyecto productivo durante otros 6 meses adicionales. Y por último, tenemos las monitorías. Esta alternativa, muchachos, digamos que es como la que poco tenemos al interior de nuestros practicantes. ¿Por qué? Porque ustedes deben de diferenciar que hay unas monitorías que pueden convocar o que la institución puede convocar durante su proceso de lectiva. Pueden hacer convocatorias de diversos tipos de monitorías, de apoyos, para apoyos administrativos, en fin. Normalmente quien hace estas convocatorias de monitoría es Bienestar al Aprendiz. Y sé que muchas de esas monitorías son por excelencia académica. Pero ¿qué pasa? Esas monitorías no aplican para etapa productiva. Por eso aquí hay una anotación específica y es que esta alternativa sería válida siempre y cuando el centro como tal convoque a egresados, o sea, que ya hayan terminado su formación lectiva. Y en este momento, siéndoles muy sincera, no tenemos pues como convocatorias para este tipo de personas que ya hayan terminado formación lectiva, no, por el momento no las tenemos disponibles. Si de pronto van a encontrar que o se van a informar, van a recibir información de que Bienestar al Aprendiz está convocando a monitores que deseen y por eso les dan pues como también un reconocimiento o un apoyo, digamos, de sostenimiento mientras que dura la monitoría. Normalmente las monitorías duran 3 meses y son para apoyar diversas labores en el centro, ¿cierto? Entonces, ya queda claro que este tipo de monitorías dentro de formación lectiva no aplican para etapa productiva. Solo sería o aplicaría siempre y cuando sean convocatorias que el centro postule o convoque, pero para egresados, o sea, que ya hayan finalizado con su formación como tal. Hay algo muy importante que les voy a disponer ya en el chat y es el registro de asistencia. Entonces, por favor, vamos. A ver, yo miro, sí. En el chat
Les acabo de colocar el registro de asistencia, el enlace para el registro de asistencia. Entonces, les agradecemos que por favor ingresen a ese enlace. Es vital que se registren para que nos quede como evidencia su participación. Y como les dije en un principio, hoy era una información muy general. Los detalles de esas alternativas ya saben que los van a ir conociendo durante las charlas que van a tener, que son varias, ya se les informó cuáles son esas charlas que van a tener y como en qué tiempos las van a tener y van a poder ir profundizando mucho más de este tema. Por lo pronto, entonces, como se les había dicho, vamos a conceder el espacio para atender algunas dudas e inquietudes. ¿Cómo va a ser la forma de participación, muchachos? Ustedes pueden activar la manito, ¿sí? Y en la medida del orden que vayan quedando esas manitos, pues se les va a ir dando el espacio para darles la oportunidad de que puedan plantear sus inquietudes. Entonces vamos con la primera inquietud. Por acá tenemos a Lisset Munive. Lisset, muy buenas noches, ¿cómo estás? Puedes activar tu micrófono y contarnos cuál es esa inquietud que tienes. Sí, señora, buenas noches, muchas gracias. Sí, yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo realicé un técnico en el 2018 y fue por contrato de aprendizaje. Entonces quería saber si ahorita por el tecnólogo también puedo aplicar o ya no es posible. Bueno, Lisset, primero que todo, cuéntame qué programa o qué bajo el que tuviste ese contrato de aprendizaje en el 2018. Sí, fue un técnico en operaciones comerciales y fue acá por Luciana de Villeta. Sí, Ok. entonces ¿Y, estuve vinculada 6 meses de la parte lectiva al 50% y ya después en la etapa pasativa 100%. ok. ¿Y cuál es el programa que estás haciendo actualmente? No, actualmente es el del tecnólogo que estoy inscrita de gestión integral de transporte, pero quería saber si para ese también podría aplicar. Por eso te estoy preguntando para poderte dar una orientación bien puntual. O sea, chicos, así como Lisset, quizás de ustedes de pronto tengan esa misma situación. ¿Cuándo se puede optar por un segundo contrato de aprendizaje si ya tuvieron uno? Solo se aplica o digamos tienen la oportunidad de ese segundo contrato de aprendizaje cuando la técnica que hicieron anteriormente tiene articulación con el programa que están estudiando en la tecnología. En conclusión, para los programas que me definiste, son programas muy diferentes, no están articulados. Les hago un ejemplo. Quien haya estudiado un técnico en sistemas, por decir algo, hace 5 años estudié en el SENA, un técnico en sistemas, em, y ya se encuentra estudiando la tecnología en análisis y desarrollo de software. Esos dos programas están articulados, sí, son de esa línea de conocimiento. Entonces, muy seguramente, ese caso de ese aprendiz es que sí podrá o va a poder optar por un segundo contrato de aprendizaje. Entonces, ¿quién finalmente autoriza eso? Lo mismo, si esa es la situación de alguno de ustedes, hicieron una técnica y esa técnica tiene articulación con la tecnología que están haciendo, deben de presentar unos documentos para que el SENA les pueda autorizar y les puedan activar nuevamente el contrato de aprendizaje. Pero por lo que me acabas de definir, no hay articulación de programas y en ese caso te va a tocar acudir a otro tipo de alternativa. Ya durante el camino vas a ir viendo de pronto como cuál es la alternativa que puede ser más pertinente para ti. Listo.
¿Te queda clara Sí, la señora. inquietud? Sí, sí, O- señora, muchas gracias. Ok. Vamos a darle paso, tú eres Licen, entonces vamos a darle paso a Paula Andrea Beltrán. Paula, buenas noches, ¿cuál es tu inquietud? Buenas noches, profe. Yo tengo una pregunta. A la etapa productiva, ¿eso va a ser presencial? Buena pregunta. A ver, muchachos, ustedes se encuentran ubicados en diversas partes del país o del mundo. De pronto aquí tenemos algunos aprendices que están en el extranjero. Eh, La parte práctica ya es definida por la empresa donde usted vaya a hacer las prácticas. ¿Cómo así? No quiere decir que porque usted hizo su estudio de manera virtual, la práctica también será virtual. Todo depende de la empresa donde usted vaya a hacer la práctica. Si usted está en la misma ciudad, si usted se postuló, digamos, a un contrato de aprendizaje y esa empresa está en su ciudad, la empresa es quien determina si usted deberá presentarse de manera presencial a hacer sus prácticas presencial. Nosotros tenemos muchos casos. Tenemos empresas que sí o sí requieren al aprendiz de forma presencial. Tenemos empresas que están de forma híbrida, que unos días le definen al aprendiz, vea, lunes, miércoles y viernes debes de estar en la empresa y martes y jueves vas a estar con trabajo remoto y te vamos a especificar cuáles son esas tareas que vas a hacer en trabajo remoto. O tenemos también empresas, ¿sí? Yo tengo aprendices, yo hago seguimientos o uno de los programas a los cuales les hago seguimiento de etapa productiva es análisis y desarrollo de software. Y yo tengo aprendices que viven, no sé, en Cartagena, trabajan remotamente porque pues cuando se postularon al contrato de aprendizaje, eh, la sede principal de la empresa estaba en Bogotá y trabajan remotamente, ¿cierto? Entonces, esto realmente queda definido, es por la empresa y ahí es donde ustedes tienen que mirar. Si van a optar por contrato de aprendizaje, en esa postulación leer muy bien en dónde está ubicada, porque la misma empresa dentro de las condiciones puede decir, para prácticas de manera presencial o para prácticas de manera virtual o de forma híbrida. O la empresa está ubicada es en la ciudad de Bogotá y por ende los aprendices que se postulen deben de estar es en la ciudad de Bogotá. ¿Queda claro, aprendiz? sí, Paula. señora, muchísimas gracias. Dado caso, pues yo como vivo acá en Cumaral y vivo en una finca, pues vamos a ver si la puedo hacer acá en la finca. Ujú. Ok, ya tienes que ir mirando en el transcurso de toda tu formación y con las diferentes charlas que vas a tener de etapa productiva, vas a ir viendo de pronto como cuál es la que se acomoda a tu realidad. ¿Listo, Paula? Listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Judy Milena Parra, ¿cuál es tu inquietud? Buenas noches. Bueno, yo tengo claro que lo de o sea, yo ya hice un técnico como auxiliar administrativo, pero no fue por el SENA. Apliqué a la etapa productiva. Si en este momento estoy haciendo un tecnólogo, no tiene nada que ver con lo administrativo, ¿puedo aplicar a la etapa productiva? ¿No? ¿No? ¿Y tuviste contrato de aprendizaje? Sí, pero no fue con el SENA, fue con un instituto. Independiente, Judy. O sea, Ok. los contratos de aprendizaje, pues, digamos, son administrados bajo esa plataforma por el SENA, pero ahí hay aprendices de muchas otras instituciones. Entonces, legalmente, bajo la normatividad, y eso lo dice la misma ley 789, solo se puede optar por un contrato de aprendizaje y para poder tener la oportunidad de optar por uno segundo, la técnica que estudió anteriormente tiene que estar articulada al tecnólogo que está estudiando en la actualidad, Ah, vale, muchísimas independiente gracias. a que eso lo hayas hecho en otra institución. Vale, gracias.
gracias. Ok, con gusto. Stephanie Parra, por favor, cuéntanos cuál es tu inquietud. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntanos qué inquietud tienes. Tengo una pregunta con respecto al semillero. Em, Tú dices que hay que hacerlo por 6 meses, ¿sí? Pero entonces dices que no, que aún así hay que hacer la práctica. Es decir, que el semillero es más como para reforzar más lo que estamos haciendo o que tiene que ver, es que no me queda muy claro el hecho de hacer el semillero, pero también la práctica, porque digamos si uno no quisiera hacer la práctica como tal, pues entonces ¿en qué influye el semillero? El semillero de investigación es un prerequisito que se tiene para los aprendices que quieran hacer sus prácticas bajo proyecto productivo. Si voy a poner, si tú, esa es la alternativa que quieres hacer, proyecto productivo, tendrás que hacer los 6 meses de semillero de investigación. Si tú no haces ese semillero, no puedes optar bajo la alternativa de proyecto productivo. O sea, es un prerequisito que se debe cumplir. Entonces, quienes están acá y de pronto esa es la opción que quieren, ya saben cuál es el prerequisito. Ah, es que yo no quiero hacer ese semillero, pero quiero hacer la alternativa de proyecto productivo. No puedes, la institución no te lo va a autorizar. Y eso es algo adicional. O sea, una cosa es la formación académica que vas a tener con la institución y el semillero, que también es orientado por uno de los instructores de la institución, es un componente adicional que tú vas a ver. Como yo les decía, eso es como un plus para ustedes. O sea, aparte de tener su formación académica, van a tener un semillero de investigación al cual se pueden inscribir, participar, hay que aprobarlo. O sea, no es solo estar ahí participando en el semillero, lo deben de aprobar para poder optar bajo la alternativa de proyecto productivo. ¿Te queda claro, Stephanie? Sí, sí, señora, muchísimas gracias. Ok, con gusto. Vamos a darle entonces la oportunidad a Yureidi, Andrea Calderón. Yureidi, ¿cuál es tu inquietud? Profe, buenas noches. Buenas Pues, noches. mi pregunta es, por ejemplo, es que yo vivo, digamos, yo vivo en La Cruz Nariño, ¿no? Sino que acá es como un pueblo, ¿sí o no? Entonces, pues acá creo que la única empresa que yo he visto, digamos así, que maneja por acá es tiendas de uno y lo que es la alcaldía. Y mi técnico es en asesoría comercial, o sea que yo tendría que, digamos, si escogiera, bueno, alguna de las alternativas, tendría que viajar, digamos, a otra ciudad donde sí haya como la posibilidad de yo realizar mis prácticas. Bueno, esa es una posibilidad. Si ver que se te presenta la oportunidad en otro lugar, en otra ubicación, en otra ciudad, ya tú eres quien tomaría esa decisión de decir, me voy a desplazar, porque pues esa es como la oportunidad que tengo para hacer mis prácticas. La otra es mirar también, ¿por qué no? Posibilidad de mirar si te vas a postular, por ejemplo, un contrato de aprendizaje, mirar si hay la oportunidad de hacerlo de manera virtual. Si esas prácticas la empresa las tiene estimadas para que el aprendiz esté de manera virtual, ¿cierto? La otra opción podrá ser quizás proyecto productivo se acomode a tu realidad, porque lo que es el semillero de investigación y la práctica como tal de proyecto productivo, esa se puede hacer 100% virtual, ¿cierto? Entonces, yo te recomiendo que vayas mirando en el transcurso de toda tu formación y de acuerdo a las diferentes inducciones que se te van a brindar de etapa productiva, que mires cuál es como la que se acomoda más a tu realidad. Ah, bueno, profe. Listo, Yureidi.
Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos a darle paso entonces a Katy Lorena Jaramillo. Katy, cuéntanos cuál es tu inquietud. Buenas noches. Profe, mi pregunta Y va un poco más como hacia el futuro. Por decir, y si en caso dado, como nosotros elegimos, tenemos la posibilidad de elegir la empresa, y en caso dado la empresa en la que voy a realizar mis prácticas no me reconoce ni el 50 ni el 70% del salario mínimo, ¿me puedo cambiar de empresa o tengo que acercarme? O sea, ¿cómo hago? no entendí muy bien tu pregunta. ¿Cómo así que vas a estar en una empresa y no te van a reconocer? O sea, me estás hablando de que vas a tener un contrato de aprendizaje y no te van a reconocer el pago de apoyo de sostenimiento. Sí, porque acá yo me encuentro, he tenido, ya me han, están haciendo prácticas, no les reconozco. La Bueno, empresa, te cuento que se te está entrecortando la voz y entonces pierdo detalles de tu pregunta. Mira, te cuento, ninguna empresa que le brinde un contrato de aprendizaje a un aprendiz podrá incumplir como con su responsabilidad. ¿Y cuál es una de esas responsabilidades? Pagar el apoyo de sostenimiento. No sé, eso es delicadísimo, o sea, una empresa no podría hacer eso. Venga que usted está por contrato de aprendizaje, va a hacer sus prácticas, pero yo a usted no le voy a reconocer el apoyo de sostenimiento. Eso no puede suceder. La empresa está obligada, o sea, hace parte de su responsabilidad realizarlas, o sea, convocar, tener a su practicante. Si lo tiene desde etapa lectiva, sí o sí debe de darle el 50% del salario mínimo legal vigente y la afiliación a la EPS. Y cuando ya tenga ese aprendiz en la empresa haciendo prácticas, deberá entonces asumir mínimo el 75% del salario mínimo legal vigente, la afiliación a la EPS y la afiliación a la ARL. ¿Sí? Si es bajo la modalidad de contrato de aprendizaje. Si es por pasantía, en la pasantía lo único que asume una empresa es la afiliación a la ARL, no más. Quienes vayan a estar por pasantía, muchachos, ahí la empresa no tiene la obligación de pagar un apoyo de sostenimiento. Es algo voluntario y eso está determinado en la ley, eso es normatividad. No es que esa empresa tan atrevidos que es que no me pagan nada, no es que no sean atrevidos, es una figura que está contemplada dentro de las alternativas, normativamente están amparados y no tienen la obligación, a no ser que ellos decidan asumir y darle al aprendiz un reconocimiento de un auxilio de transporte, de una bonificación, qué sé yo, pero es algo voluntario, no obligatorio. ¿Listo? señora. Ok. Bueno, ahora seguimos con Santiago Doria. Santiago, ¿cuál es tu inquietud? Hola, buenas noches, instructora. Mi inquietud es de que en qué página toca registrarse para el contrato formativo. Es que no, aparte me perdí. O- ok, Santiago, mira, te recuerdo que hay un aplicativo, aquí lo estoy volviendo a proyectar, que es para todos los aprendices que deseen optar por contrato de aprendizaje. Ustedes se encuentran en su semana de inducción, pero ustedes van a tener una charla sobre cómo es que pueden hacer ese registro, cómo pueden buscar empresas para postularse y poder obtener un contrato de aprendizaje. Listo. Y ese aplicativo se llama el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices.
¿Desde cuándo pueden optar o postularse para tener un contrato de aprendizaje? Eh, Después, o sea, deben de esperar 3 meses de estar en formación lectiva como tal. A partir después de ese tercer mes de formación lectiva, ahí es donde ustedes pueden postularse para poder optar ese contrato. ¿Listo, Santiago? Sí, señora. Instructora, otra pregunta. Es que en la esta de asistencia me pide un número de ficha. Ujú. ¿Cuál sería el número de No, ficha o se podría encontrar? todavía no tienen asignado el número de ficha, muchachos. Pues yo por lo Sí, menos ya no. está bajo una pared. Oh, ¿cómo? Ya está En Sajuna, en los sí, sí, documentos. señora, ya Sí, está. sí, Santiago, te toca consultar y ese número sí lo debes de saber tú. Nosotros todavía no tenemos la información de los números de ficha, todavía no nos han hecho esa asignación. ¿Tú de qué programa eres? Yo soy un técnico en comercio, en operaciones de comercio exterior. ¿Hay algún aprendiz acá de ese técnico, por favor? Sí, sí, señora. La Y ficha que es de pronto 318, es colóquele 318 en el chat, por favor. 6210. Compártanle por favor ese datico al compañero. Muy bien, ahí se lo pusieron en el chat, ¿listo? Vale, muchas gracias. Ok, Santiago. Viviana Popayán, ¿cuál es tu inquietud? Buenas noches, instructora. Buenas noches a todos. Instructora, lo que pasa es que yo ya estudié un técnico en recursos humanos. Yo ya tenía una empresa que me patrocinó y al momento de hacer las prácticas, bueno, fue en pandemia, nos pudieron hacer cosas diferentes. Entonces, mutuo acuerdo, se canceló el contrato. Tuve una reunión con el comité y el comité me aprobó nuevamente el contrato de aprendizaje, pero yo no lo tomé porque para ese entonces conseguí trabajo, entonces pude hacer mis prácticas laboralmente. Mi pregunta es, ahora yo ingreso acá a aprendizaje porque aún tengo el acceso, pero me aparece todavía el técnico en recursos humanos y que no podría acceder a un contrato. Entonces la pregunta en total es si para este nuevo tecnólogo en gestión agroempresarial que estoy haciendo podría acceder a un contrato de aprendizaje. Bueno, te consulto, Viviana, y tú tienes, o sea, si la decisión del SENA fue que te otorgaron la posibilidad de tener un nuevo contrato de aprendizaje, ¿tú tienes esa documentación o esa notificación donde te hayan hecho eso, que tienes esa posibilidad? Sí, señora, por parte del comité recibí un correo en una carta donde decía que me autorizaban buscar nuevamente una empresa por medio de qué aprendizaje para realizar mis prácticas, pero pues nunca lo hice porque ya. Entonces, porque te resultó otra oportunidad ya con un vínculo laboral. Bueno, en su momento cuando llegue, pues no sé si tu intención sea pasarte a un contrato de aprendizaje o volver a optar por un contrato de aprendizaje. Sí, señora, en este momento sí. Bueno. Tienes que tener en cuenta varias cosas, o sea, las gabelas que tienes bajo el vínculo laboral y lo que vas a tener por contrato de aprendizaje. Ahora, puede ser que tu vínculo laboral no está asociado con el programa que estás estudiando y por eso que quieres optar por un contrato de aprendizaje. Entonces, en su momento, ese documento se lo deberás presentar al señor Oscar Javier Rincón o enviárselo, pues mejor dicho, espera que te asignen tu instructor de seguimiento para que te indique cuál es el proceso a seguir y así de pronto pues puedas, si la institución efectivamente anuló, digámoslo así, como lo que fuese otro contrato de aprendizaje y tienes activa la posibilidad, deberás presentar ese documento junto con otros pues que te solicitarían, pero yo te recomendaría que esperes a que te asignen tu nuevo instructor de seguimiento para que esta persona te indique como cuál es el paso de consulta que debes de seguir.
Ok, instructora, muchas gracias, muy amable. Ok. Juan Manuel Velandia, ¿cuál es tu inquietud? Buenas noches, instructora. Mi Buenas inquietud noches. es de que yo trabajo como vendedor en una ferretería que es nacional, es conocida. Entonces, yo necesito saber dónde puedo conseguir la documentación que necesito para hacer las pasantías antes. Ah, y otra cosa, qué pena. En el registro también puse los últimos 2 dígitos del número de ficha. No sé si está mal o está bien. Bueno, muchachos, voy primero con la respuesta a la segunda pregunta. Cuando a ustedes se les pide un formulario de hacer el registro con los datos y les pregunten la ficha, por favor tengan muy presente poner el número completo. Es que yo soy de la 25, la que termina en 2580 y no sabemos si de pronto haya coincidencia con otra numeración de otra ficha que termine en 2580, pero no es 2580, ¿sí me hago entender? Entonces, eh, pues déjala así por hoy, o no sé si deseas hacer nuevamente el registro, pero cuando ustedes les pregunten hoy en otra inducción, en otra charla, y les pidan el número de ficha, deben de colocarlo de manera completa. Con respecto a la pregunta que me haces que deseas hacer es una pasantía, que dónde consigues los documentos. Juan, te recomiendo que pues obviamente esperes la asignación que vas a tener de tu instructor de seguimiento. Segundo, las pasantías solo pueden ser iniciadas una vez termines con tu formación lectiva. La pasantía no está autorizada para ser iniciada antes. Te toca esperar a terminar formación lectiva, haber aprobado todos los resultados y ya obviamente en su momento o cuando ocurra ese momento, el instructor que tengas a cargo de tu seguimiento te va a brindar cuáles son los documentos que tienes que presentar para recibir el aval por parte del SENA. ¿Listo, Bueno. Juan? Sí, está bien. No, es que no me expresé, yo creo que bien. Mi caso es vínculo empresarial. Sí. Vínculo laboral. Laboral, perdón. Bueno, Juan, entonces lo mismo. El vínculo o los documentos previos que debes de presentar para la alternativa de vínculo laboral son en el último trimestre de la formación. Entonces, cuando estés por allá en el último trimestre de la formación, le deberás presentar unos documentos. Yo te recomendaría que esperemos a que sea ese momento, porque a veces hacen ciertas actualizaciones en el SENA de los formatos. Entonces, entregarte ya cuáles son los requisitos y después son actualizados. Después tú vas a mandar los que no son. ¿A quién le vas a pedir esa información? A tu instructor de seguimiento. Muchísimas gracias. ¿Listo, Juan? Ok, con mucho gusto. Claudia Telles, ¿cuál es tu inquietud, Claudia? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Claudia Vanessa Telles. Estoy en el programa de gestión agroempresarial. ¿En cuál programa, perdón? Gestión agroempresarial. Ujú. Bueno, tengo una pregunta. Es que hace varios años, 12 años más o menos, un contrato de aprendizaje, y yo estaba estudiando en el SENA, se escucha como, Estoy escuchando entrecortado, entonces, bueno, trata por favor de vocalizarme bien para poder atender a tu respuesta. Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿sí? Bueno, entonces, Sí, la escucho. bueno,
Entonces estaba haciendo en el SENA un tecnólogo mercadeo y marketing y estaba con un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Bueno, eso fue ya hace como 12, 13 años atrás. La pregunta es, ahora si yo quiero, digamos, retomar el contrato de aprendizaje con alguna empresa, ¿qué debería de hacer para...? Es que yo estaba escuchando algo sobre que que si tenía que enlazarse con la carrera que estoy viendo ahora, fue lo que no entendí. O sea, lo que yo Sí, señora. estaba haciendo Lo que anteriormente, estás estudiando actualmente es que gestión agroempresarial. cuando hablamos de articulación es que tiene que estar bajo la misma línea de conocimientos. Eh, Profe, no se le escucha. yo no tengo en este momento conocimiento del diseño curricular de ese programa de agro, ¿qué, perdón? Gestión agroempresarial. Eso. Y si tiene articulación con fue uno de marketing, fue un técnico. Tecnólogo mercadeo y marketing. Entonces, finalmente, quien determina ese aval o no, em, Claudia, será la institución. Si no tiene articulación, si no hay encadenamiento entre esos dos programas, así lo hayas hecho hace 10 años, 8 años, no podrías optar por un nuevo contrato de aprendizaje. Hay algunos que tienen la inquietud de que, pero eso tantos años y eso no tiene una caducidad. Muchachos, así hayan estudiado hace 15 años y ese programa que estudiaron hace 15 años no tiene articulación, si no tiene encadenamiento con el que están estudiando actualmente, no tienen la posibilidad de realizar la etapa productiva bajo contrato de aprendizaje, Claudia. Ok, entonces en este caso yo, ¿con quién debería dirigirme para yo hacer esa gestión de averiguar si puedo volver a tomar otro contrato de aprendizaje? Para saber si sí o no, y pues ya mirar qué O sea, tendríamos que, o sea, yo te recomendaría que esperes a que te hagan la asignación de tu instructor de seguimiento, ¿sí? Y a través del instructor que te asignen, a través de él, haces esa gestión. ¿Listo? Ok, bueno, muchas gracias. Ya tengo una estructura de seguimiento que se llama Laura. Entonces yo voy a preguntarle a ella. Pero ven, yo te aclaro algo. Una cosa es que tengas tu instructora vocera, la que va a ser parte de tu formación lectiva. Pero en este momento no nos han asignado a los que somos instructores de seguimiento de etapa productiva, no nos han asignado estas fichas nuevas que comenzaron. Entonces, por eso yo te recomiendo que esperen a que asignen esa persona. Recuerden que dentro de un mes van a tener nuevamente, los van a convocar a una reunión de etapa productiva y ahí van a conocer quién es el instructor de seguimiento. Y a través de esta persona es que te recomiendo que hagas tu gestión. Ya entendí, qué Claudia, pena. Sí, ya. tranquila. Bueno, muchas Ok. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Vamos a darle paso a Cristian Velosa. En esta oportunidad, las siguientes preguntas van a estar apoyadas por mi compañera Jenny. Sí, entonces, Cristian, tienes la palabra y Jenny, gracias por tu apoyo. Buenas noches, instructora, ¿cómo está? Hola, buenas noches, muy bien. Me alegra mucho. Gracias. Instructora, lo que pasa es que yo en mi trabajo, pues tengo pues mi contrato, ¿sí? Mi contrato es indefinido, yo estoy pues directamente por empresa.
es una empresa de servicios públicos y pues es, digamos que es la primera vez que yo hago un técnico con el SENA. Yo ya tengo técnicos de otras cosas, pero pues nunca he hecho un contrato, sí, un contrato de aprendizaje con alguna empresa. Eh, yo teniendo este contrato, así como lo tengo, ellos pueden hacerme, o sea, yo puedo hacer mis pasantías ahí en la empresa. La pasantía sí las puedes hacer dentro de la empresa si la empresa te brinda el espacio, pero es importante revisar si las funciones que te encuentras realizando con tu contrato laboral se relacionan con tu programa de formación. ¿Tú qué programa estás inscrito? En asesoría comercial. Ok, ¿y qué actividades desempeñas en tu trabajo actualmente? Eh, pues yo soy como, yo tengo que hacerle visitas a clientes y todas estas cosas, ¿sí? Ok, bueno, en ese caso, perdón, en ese Señora. caso, pues una vez nos asignen los instructores de seguimiento a las fichas, entramos a revisar las funciones, pues recuerda que por vínculo laboral tú puedes iniciar en el último trimestre de tu formación lectiva. Entonces es muy importante que vayas identificando cuáles son tus funciones y cuál es el perfil de tu programa para cuando ya te falte, estés en el último trimestre, podamos revisar esas funciones. Y eso lo haces con el instructor de seguimiento que le asignen a la ficha. Pues recuerda que vamos a tener 3 encuentros más para ir revisando estos temas y despejando las dudas. ¿De acuerdo? Ok, dale, muchas gracias. Con mucho gusto, Cristian. Paula Andrea. Buenas noches. Tengo una pregunta sobre semillas. Yo ya había hablado ahorita, volví, retomé. Dado caso, donde yo estoy laborando, a ver si allá pues toca esperar hasta que termine la etapa lectiva, ya la etapa productiva. Lo de semillas, ¿será que puedo hacer de una vez productiva y hacerlo eh, el proyecto de semillas? Ahí mismo, o sea, en una sola puedo hacer las dos. Recuerda que para hacer etapa productiva por la alternativa de proyecto productivo, debes pertenecer durante 6 meses a un semillero de investigación. ¿Cierto? Sí, Este ok. semillero, ok. El semillero es como, digamos, o sea, semillero es sembrar pasto, ¿cierto? No. Semillero de investigación es un grupo de aprendices, hay unos instructores encargados de realizar un seguimiento donde realizan investigaciones de ciertos temas y le asignan al aprendiz unas actividades que las hacen, en este caso, de manera virtual. Un proceso de investigación dentro de un grupo de personas que se les llama semilleros de investigación. Ah, ok. O sea que solamente puedo hacer una sola y después ya lo de semillas. No, semillas, no, es semillero de Semillero, investigación. sí, ok. O sea, Semillero de tú te investigación. inscribes en un semillero de investigación, hacen las investigaciones de acuerdo a las directrices pues, que les da la persona encargada. Es durante 6 meses. Ese proceso lo haces durante tu formación lectiva. Una vez tú cumplas los 6 meses de estar en el semillero y hayas terminado etapa lectiva, puedes dar inicio a hacer tu etapa productiva dentro de ese mismo grupo. Se le dan las tareas, así, Y para uno asignaciones. escribirse a Una vez nos asignen las fichas, el instructor de seguimiento encargado vuelve y hace unos momentos, unas reuniones con cada ficha y se les dará todas las instrucciones respectivas, cómo pertenecer al semillero de investigación, con quién deben dirigirse y cómo es el proceso. ¿Verdad? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, Paula Andrea. Marcela. Hola, Marcela.
Marcela. Marcela, no se te escucha. No, y no tiene activo el micrófono, Marcela. Y si no, damos paso al siguiente Sí, aprendiz. continuemos con Ginette. Marcela, no se te escucha. Continuemos con Ginette y después nos retomamos con Marcela. Marcela, no se te escucha. No. Continuemos con Ginette y luego retomamos con Marcela, que revise porfa el audio. Ginette. Ginette. Ginette no. Continuemos entonces con Dylan Eduardo. Ok, Ginette, revisa porfa el audio. Dylan. Hola. Dylan tampoco. No se te escucha, Dylan. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Dylan? Muy bien, gracias. Tengo una pregunta. Señor. Lo que entiendo en general es que el contrato de aprendiz se da literalmente una vez en la vida, ¿sí? El contrato de aprendizaje se firma una sola vez. Puede haber una segunda opción de contrato de aprendizaje siempre y cuando la formación esté relacionada o haya encadenamiento. Es decir, hicieron un técnico y ese técnico, al momento de que tú inicias nuevamente formación, tiene encadenamiento con la tecnología que vas a hacer. Entonces, esa parte ya se entra a revisar una vez se pueda dar inicio a la firma de contratos de aprendizaje. Pero si son formaciones diferentes, pues no hay la opción de una nueva firma de un contrato de aprendizaje. Ok, o sea, digamos, en un futuro muy cercano, quiero estudiar algo que no tiene nada que ver con el técnico que voy a cursar con el SENA, ¿sí? Lo que quiero estudiar no se encuentra en el SENA, pero es, por así decirlo, como un técnico. Si yo quiero estudiar en ese técnico y quiero hacer mi contrato de aprendiz en ese técnico, no lo puedo hacer en este, ¿sí? O sea, en este tendría que utilizar otra opción. Sí. Debes utilizar otra opción si piensas hacer otra formación diferente a los programas que ofrecemos en el SENA y quieres utilizar esa opción de contrato de aprendizaje, pues mirarías si acá tomas otra de las alternativas. Ok, vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Marcela, ¿cómo está con audio? No, Marcela, no te escuchamos. Marcela, no. Ginette. Igual seguimos con audio de Marcela y Ginette. Farid. Hola, Farid. Muy buenas noches. Buenas Doctora, Dios me noches. bendiga y a todos mis compañeros. Bueno, tengo una Amén. pregunta. Señor. Bueno, yo estoy en la ciudad de Cartagena y bueno, yo trabajo en ensambladora de motos Auteco. Entonces quería preguntar si yo quisiera, por ejemplo, hacer mis prácticas como es una ensambladora de motos, y creo que pues no, creo que no tiene nada que ver con lo que estoy estudiando. ¿Tocaría salirme del trabajo para hacer la práctica? Esa es mi pregunta. Bueno, esa es una decisión que ya tú la revisas, tú la analizas, pues teniendo en cuenta cómo está tu economía y cómo está tu organización, ¿no? Recuerda pues que las alternativas de etapa productiva, la empresa
con cuál de las alternativas es decisión de cada uno de los aprendices por cuál deseas aplicar. Por el momento tienes tiempo para revisarla, revisar las funciones que tú realizas ahí, revisar el programa de tu formación antes de tomar una decisión. Si te vas por vínculo laboral o te vas por pasantía o por contrato de aprendizaje, pues ya es una decisión que tú ya la tomas con calma. Una vez asignen el instructor de seguimiento, se vuelve a revisar el tema y la recomendación es que lo revises con el instructor ya asignado a la ficha. Recuerda pues que vamos a tener 3 encuentros, uno dentro de un mes cuando ya haya instructor asignado, la otra a mitad de la formación y un tercer encuentro cuando ya les falte unos 8 días para terminar su formación lectiva, es decir, cuando ya se vayan a práctica. Entonces, siempre vamos a estar en contacto todos los instructores de etapa productiva para despejarles ese tipo de inquietudes y dudas, ¿verdad? Ok. Profe, tengo una pregunta. ¿Se puede conectar? Es que Ok, se me va a Farid. descargar el computador. Ah, ok. Espérame un No, segundito, Ginette. Farid, ¿te resolví la pregunta? sí, muchas gracias. Con gusto. Dime, Tengo Ginette. una pregunta. Igualmente, Farid. Ginette. Ginette, ¿tienes el micrófono apagado? Ginette. No le dejan. Ok. Escribe la pregunta en el chat y la contestamos ahora. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, Farid ya, Ginette. Farid, baja la manito. Si no tienes alguna otra pregunta, baja la manito. Vamos con Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Estás? Tengo dos preguntas, instructora. Señor. Lo siguiente. ¿En qué consiste hacer el proyecto productivo? ¿Qué acompañamiento hay de parte de los profesores? Y dos, por vínculo laboral, si se acepta contrato de prestación de servicios en el término de los 6 meses. Ok, bueno. Para proyecto productivo hay un área encargada que está un instructor a cargo de todo el acompañamiento de lo que son las inducciones, las preparaciones de todo lo del semillero y una vez ya termine su semillero, inicie práctica, van a contar con un instructor técnico, un instructor de seguimiento de etapa productiva. Siempre van a tener el acompañamiento de la institución, en este caso del SENA, para que ustedes puedan culminar satisfactoriamente el proceso de su etapa práctica por la alternativa de proyecto productivo. ¿Perdón? Para vínculo laboral, debe tener un contrato con una empresa que esté legalmente constituida, importante. Es decir, no es la tienda o el negocio de mi primo, de mi amigo, de mi tío, sí, que no esté legalizado, no. Debe tener cámara de comercio, es decir, legalmente constituido para poder hacer las prácticas. Ok, correcto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos. Dayana. Y buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿Las prácticas no las consiguen ustedes o uno tiene que buscarlas? O sea, en la parte donde se van a hacer. ¿Dónde realizar las prácticas? ¿Por cuál de las alternativas es responsabilidad del aprendiz? Nosotros desde la institución SENA y como instructores realizamos el acompañamiento. La verificación pues de que efectivamente ustedes como aprendices están en una empresa realizando prácticas y que esas funciones se relacionen con su programa de formación. Todas las alternativas son 6 meses. Es decir, esas actividades lo pueden hacer de forma virtual, teletrabajo o presencial. Ya eso es algo que se determina con la empresa con la cual ustedes hacen hacen la etapa práctica. Y es responsabilidad de cada aprendiz. Por eso es muy importante que una vez asignen instructor de seguimiento, ustedes estén pendientes a las comunicaciones, los correos, a la plataforma Sayuna, con las respectivas indicaciones, las invitaciones a estas inducciones para que vayan despejando dudas de todo lo relacionado con etapa productiva. Ok, gracias. Con gusto.
Cristian, ¿tienes alguna otra pregunta? Cristian. Bueno, si no hay Aló. más preguntas, dime, Cristian. Hola. Ok. No, profe, preguntaba ahora si la cuestión del el contrato de prestación de servicios se puede hacer con una entidad, por decir algo así, alcaldía, bueno, todas esas Claro que entidades. sí. O sea, sí, se puede, entonces. Claro que sí. O sea, independientemente de la vinculación con la entidad, en cualquier entidad, lo importante es que esté legalmente constituida. ¿Sí? Que Y esté que las legalmente constituido. funciones, sí, que tenga cámara de comercio y todo, y que estas funciones se relacionen con su programa de formación. Una Ok, o vez, sea, deben de estar alineadas. exactamente, porque la finalidad de la etapa productiva, la etapa práctica, es que ustedes como aprendices vayan a la empresa a realizar actividades y reforzar las competencias que miraron en su formación lectiva, es decir, un proceso de poner en práctica, de hacer lo que aprendieron. Ok, perfecto. Ya me queda más claro. Te agradezco Sí, mucho. Muchas gracias. con mucho gusto. Adi. Buenas noches. Buenas noches. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasa en dado caso que uno pues no termine la formación como tal? O sea, de pronto pase algún inconveniente o algo y uno no termine como tal la formación o el tecnólogo o el técnico que uno está realizando. Y otra pregunta, cuando tú dices que la empresa tiene que estar legalmente constituida, ¿tiene que tener alguna antigüedad la empresa o no? Y si tiene que tener empleados, o sea, tiene que tener más empleados. Bueno, la empresa debe estar legalmente constituida. Lo ideal es que si es una empresa constituida, pues debe tener más empleados, no una sola empresa, porque durante el proceso de seguimiento de etapa práctica, nosotros hacemos unas reuniones, que es una verificación con la persona que te hace el acompañamiento durante esos 6 meses de práctica. Si una empresa solamente tú eres la dueña, representante legal, pues no va a ser viable hacer la práctica dentro de esa empresa. Que debe haber alguien que verifique y constante que efectivamente tú estás haciendo prácticas en la empresa. Y sobre la otra pregunta de si uno no termina la formación. Bueno, pues lo ideal es poder terminar la formación, pero si se te llegase a presentar situaciones ajenas que no puedas dar por finalizada la formación, sea formación lectiva, pues lo recomendable es solicitar retiro o aplazamiento, pero ya es algo que se maneja dependiendo del caso de cada aprendiz. Legal es que no dejen abandonada la formación, sino que den aviso para evitar inconvenientes. Ok, gracias. Con gusto. Ginette. Ah, Ginette. Adi, ¿tienes alguna otra pregunta? Adi. No, señoras. Ok, perfecto. José. Hola, José. José Luis. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Yo te Excelente. quería hacer una pregunta. Sí. O sea, escuché que nosotros como aprendices tenemos que gestionar en qué empresa vamos a hacer las prácticas, ¿cierto? Ya. Entonces quería saber, usted sabe que a veces es difícil conseguirlas. ¿Qué tiempo tenemos luego que terminamos la etapa lectiva para poder conseguir las prácticas?
o el plazo máximo para conseguirlas, que de pronto digan, no, ya no se puede porque ha pasado mucho tiempo. Bueno, el tiempo máximo para hacer las prácticas son 6 meses. Termina formación lectiva y se debe iniciar etapa productiva. O sea, tenemos hasta 6 meses para conseguir las prácticas. Termina lectiva y se debe iniciar prácticas, que son 6 meses. Inmediatamente, o sea, Sí, inmediatamente debe ser. Sí. Porque, o sea, he conocido casos de conocidos que no pudieron hacer prácticas enseguida, ya sea porque habían lleno los cupos en algunas empresas o no conseguían una empresa donde pudiera hacer algo donde sobre lo que ellos estudiaron. Sí, el nuevo reglamento del aprendiz nos dice que debe terminar lectiva y debe dar inicio a su proceso de formación de práctica. Por eso, una de las opciones que se tiene, si ustedes miran que donde ustedes se encuentran no hay opciones, no hay empresa, o si tienen solamente la oportunidad de pasantía y no es beneficioso para ustedes, mirar lo del semillero de investigación, lo de proyecto productivo a través del semillero de investigación, que esas son actividades que ustedes pueden hacerlo paralelo a su formación, lo que es el semillero durante los 6 meses y una vez dan inicio. Igualmente también son 6 meses y las actividades, funciones, pues las desarrollarían de manera virtual. Ok, muchas gracias. Tenía esa pequeña duda. Okay. Buenas noches, instructora. Qué pena. Hola. Soy Ginette. Por fin me volví a conectar, entonces ya me sirve el audio. Qué vergüenza. Ok, dime, cuéntanos. A ver, de todas maneras, la instructora Ana me hizo el favor de contestarme por el chat y la pregunta era la siguiente, de que, bueno, para el contrato de aprendizaje, pues tengo entendido de que uno puede hacer después de los 3 meses de la etapa lectiva, uno entra a la aplicación y comienza a aplicar, ¿sí? En esa aplicación, pues ya lo que veo es que si a uno le sale el contrato de aprendizaje, uno puede ingresar. Lo que no me queda claro todavía es que bueno, estoy en la etapa lectiva y lo puedo, si me sale después de los 3 meses lo puedo aceptar. Ya la etapa productiva son 6 meses, entonces si comienzo antes con el contrato de aprendizaje, entonces como que adelantaría esos 6 meses de etapa productiva o eso no cuenta o cómo es ahí. Bueno, importante. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, el contrato de aprendizaje ustedes lo pueden firmar a partir del tercer trimestre de su formación lectiva. Se puede, pues se solicita la charla al líder al tecnólogo de contratos de aprendizaje, que es el señor Henry Espina. Esa charlita la solicita el vocero de la ficha a partir del tercer trimestre. Y una vez reciban la charla, ustedes como aprendices, los que están interesados por contrato de aprendizaje, se inscriben, mira qué empresas en su zona pues están ofreciendo contratos de aprendizaje con el perfil que ustedes están de su programa de formación. ¿Sí? Durante la formación lectiva, la empresa les da una compensación económica del 50% del salario mínimo legal vigente. ¿Okay? Una vez terminen formación lectiva, ustedes deben ir a la empresa durante 6 meses, que es lo que corresponde la etapa productiva. Los patrocinan durante lectiva, pero una vez salgan de lectiva, van a la empresa y hacen los 6 meses de práctica. No tiene nada que ver el tiempo de etapa productiva con el tiempo de patrocinio de la empresa en la formación lectiva. ¿Te respondí la pregunta, Janet? Sí, señora, muchísimas gracias. Dale, con mucho gusto. Bueno, José, ¿tienes? José Luis. Pero se nos fue. No, lo que pasa es que quedó la manito alzada, pero ya tú me habías resuelto la pregunta. Ok. Dale. Bueno, Wilmar. Hola, Wilmar. Sí, señora, buenas noches. Buenas noches.
una pregunta es que pues hasta ahorita me pude conectar y no sé si ya hablaron. Si uno está laborando en una empresa, ahí mismo puede hacer la práctica. Si tú te encuentras laborando y las funciones que tú realizas son acorde a tu programa de formación, puedes realizar la práctica en la empresa por la alternativa de vínculo laboral. ¿Y cómo es, digamos, el contrato? Si uno tiene un contrato laboral y con el contrato de aprendizaje y el pago, ¿cómo se manejaría ahí o cómo sería? Tú no puedes firmar contrato de aprendizaje con la misma empresa. Y si llegases a firmar un contrato de aprendizaje en el momento de salir a práctica, debes renunciar a tu contrato laboral para poder cumplir con ese compromiso que adquiriste con la empresa al momento de firmar un contrato de aprendizaje. Pero, pues, ese es un Obliga- tema. Dime. ¿Obligatoriamente tendría que renunciar? Claro, porque si en la formación lectiva lo podrías hacer, pero si el momento de salir a prácticas, tú no le respondes a la empresa con ese compromiso que adquiriste al firmar el contrato de aprendizaje, pues eso se tipifica como una falta grave en el programa de formación, que puede llevar a la cancelación de tu programa, de tu matrícula. Entonces, por eso es muy importante, si tienen un contrato, una vinculación laboral, y dicen, no, yo voy a firmar contrato de aprendizaje electiva, pues tendrían esa compensación económica, pero al momento de hacer prácticas deben responderle a la empresa. Igual eso es un tema de profundización. Cuando asignen instructor a la ficha, se va a profundizar más en esos detalles. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos Listo. hasta las, perdón, vamos hasta las 8:30 con las preguntas, entonces se nos falta, pues muy puntuales en lo que vamos a preguntar, por favor. Gracias, Wilmar. Diana. Hola, Diana. Buenas noches, profe, y a Buenas todos los noches. compañeros. Una preguntita. Digamos, los que trabajamos de noche y no tenemos un horario fijo en cuanto a los trabajos, no nos dan un tiempito de pronto más larguito para presentar los trabajos que nos dejen. Pues yo creo que acá en el grupo vemos personas que trabajamos, somos padres, tenemos obligaciones. Trabajos de electiva. ¿Perdón? Los trabajos de los entregables de electiva. Sí, señor. Sí, señora. Eso Sí, ya lo hablan con cada instructor a cargo de esa competencia, perdón. Ah, bueno, profe. Estamos hablando, son temas netamente de etapa productiva. Lo que es de lectiva, pues en su momento los instructores de etapa lectiva les darán las instrucciones, indicaciones de cómo van a hacer el seguimiento, cómo van a hacer las entregas de las actividades y cómo es el proceso. Bueno, profe, gracias. Dale, con mucho gusto. Juan David. Hola, buenas noches. Buenas noches. Esto, profe, para saber si con la misma empresa con la que hago el contrato de aprendizaje es con la misma que voy a hacer las prácticas. Juan David, no se te escucha. Por favor, habla un poco más duro. Más fuerte. A ver, es para saber si con la misma empresa con la que hago el contrato de aprendizaje es con la que voy a hacer las prácticas. Sí. Con la empresa que tú firmas contrato de aprendizaje en etapa lectiva, patrocinio, que en etapa lectiva es con la que vas a realizar las prácticas. En muchas ocasiones las empresas no tienen el espacio y la ceden al SENA o a otras empresas para que hagan las prácticas, pero el compromiso es con la empresa que firmaste el contrato de aprendizaje. Ah, ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Javier. Hola, Javier. Javier. Hola, Javier, no se te escucha. Mientras Javier organiza lo de audio, Dylan. ¿Me escuchas?
Hola, ¿Aló? Dylan. Dylan o Javier. Dylan. Hola. No tenemos audio. Javier, no se te escucha. Si gusta, escribe la pregunta en el chat, por favor. Dylan. Profe, ¿me ¿Sí? escuchas? Sí, ya. Profe, qué pena. Una pregunta. Dime. Si yo escojo bueno, el contrato que viene primero con el requisito del semillero, ¿no hay alguna manera de que pueda hacer el semillero a la vez con las prácticas para ahorrarme los 6 meses extra? No. Sí o sí tengo Para, que durar seis para meses más. proyecto productivo, uno de los requisitos, un requisito es que debes pertenecer durante 6 meses como mínimo a un semillero de investigación. Este semillero puedes ingresar en tu formación lectiva, es decir, mientras estás recibiendo la formación de competencias de tu programa, te puedes inscribir en el semillero de investigación. Y una vez termines tu etapa lectiva y tengas el aval ya de los 6 meses y termines formación lectiva, pues das inicio a tu etapa productiva, que son los 6 meses. Ah, ok, Todas las... profe. Dime. Ok, entonces si yo ingreso al semillero durante mi etapa electiva, qué pena, la etapa electiva, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú eres técnico o tecnólogo? Técnico. Técnico está de... Ana, por favor, ¿me recuerdas? Son 12, Creo que 6, son 15 meses. 15. Los técnicos creo que son 15 meses. De esos 15 meses son 9 en lectiva y 6 en productiva. Durante los 9 meses de lectivas hace los 6 meses de semillero de investigación. Y una vez termine, que le quedan los 6 meses de productivas, ya desarrollarías tu proyecto como tal. Ok, vale, muchas gracias. Con gusto. Javier. Bueno, recuerden, chicos, que ya mi compañera Tenemos Jenny les dijo que sobre las 8:30 haremos cierre ya del espacio. Y recuerden que ya en un mes van a volver a tener ya el encuentro, digamos, oficial con su instructor de seguimiento. Tenemos tiempo para la última pregunta de Lorena. Javier, no tuvimos audio con Javier. Lorena. Buenas noches para todos. Qué pena, profesora, es a nombre de Lorena hacer esta pregunta. Resulta que hay un incentivo del gobierno que da para los aprendices que están en un programa técnico-tecnológico y pues a través del SENA les hacen el pagadero, digamos, ese incentivo. En este orden, si los aprendices no alcanzan digamos, a llegar a la etapa productiva sin un patrocinio, ¿cómo es el mecanismo para optar de pronto por esta alternativa de subsidio, por llamarlo así? Tú hablas del subsidio de renta joven, que es un beneficio que tiene el gobierno para aquellas personas que se encuentran matriculados en una institución de educación superior o en el SENA en este caso. Esas convocatorias, ok, la convocatoria la hace directamente el DPS. ¿Sí? Nosotros al momento del momento 1, cuando el instructor hace la presentación del que está a cargo de la ficha, les pregunta a los aprendices si pertenecen a renta joven o desean pertenecer para poder nosotros a través de SENA informar al DPS de que esa persona, ese aprendiz está inscrito en esa institución. Y ya los requisitos, debe cumplir los requisitos que tienen establecido el DPS de acuerdo pues a la población establecida. Entonces ya esos requisitos ya los cumple, debe revisarlo el aprendiz, cada uno.
Muy amable, profesora, por la respuesta. Con mucho gusto. Bueno, chicos, 8:29. Una pregunta, la última, alcanzamos. Lady. Buenas noches, por favor, ¿me podrían aclarar cómo es el tema del vínculo laboral? Es que no alcancé a escuchar bien la información. Vínculo laboral es una de las alternativas que tiene el aprendiz para realizar etapa práctica, que es utilizando si se encuentra el aprendiz laborando, se encuentra con un contrato con cualquier entidad que esté legalmente constituida, puede hacer esa alternativa, aplicar esa alternativa en su etapa productiva. Una de las ventajas que tiene es que inicia 3 meses antes de terminar su formación lectiva, es decir, en el último trimestre hace 3 meses de etapa práctica y termina la lectiva y hace otros 3 meses, completa los 6 meses. Pero pues recuerden, muchachos, que vamos a tener 3 encuentros más. Una vez nos asignen ya las fichas, el instructor a cargo se va a estar comunicando con ustedes y van a estar profundizando con cada una de las alternativas, ¿de acuerdo? Muchachos, dime. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por las preguntas. Espero que se haya dado respuesta a la mayoría de las preguntas. Recuerden que no es el último, no es el primero ni el último encuentro. Vamos a tener más 3 encuentros programados y si siguen persistiendo dudas, inquietudes referente a etapa productiva, pues siempre vamos a estar muy pendientes de ustedes en el acompañamiento. Muchas gracias, éxitos y bendiciones. Feliz noche para todos, muchos éxitos. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Ana Patricia. Con mucho gusto, feliz noche. Buenas noches para todos y para todas. Gracias.